Así es, un tema que ha generado bastante discusión, por momentos sana, por momentos no, pero bueno, en términos generales es por un lado el rechazo a lo que es una nueva conformación de una obra social que ya preexistía como el IOS, pero ahora mutar a una obra social de Entre Ríos con modificaciones claramente distintas a como estaba hoy. Eso por un lado, pero por otro lado, en términos específicos aquí de Concepción del Uruguay, lo que nos preocupa, y mucho, que tiene que ver con, ligado a la suerte de esta obra social de Entre Ríos, está la vida de la Mutual Municipal, así llamada, que es una Dirección General de Servicios Sociales para el Personal Municipal, creada por ordenanza en el año 65, que inició sus actividades en el 66 y que precede a la conformación del IOSPER, que es del 73, con una ratificación en el 74. ¿Qué dice la ley actual vigente del IOSPER? A la hora de conformarse, que todos los empleados estatales y los pasivos de la provincia, ya sean municipales o no, todos deberían tener una única obra social, que es la obra social de Entre Ríos, IOSPER. Con excepción, y ahí por eso la posibilidad de que pueda subsistir nuestra Mutual Municipal hasta el día de hoy, de aquellas que tenían su preexistencia, en este caso la Mutual Municipal, es decir, había sido creada en el 65 y el IOSPER en el 73. Dando la facultad de que si así lo quieran o no, es decir, la Concepción del Uruguay podría decir se termina la Mutual Municipal en aquel entonces y pasan toda la provincia, o no, o coexistía como hasta este momento, con un amplio prestigio y una larga trayectoria de la Mutual Municipal, que incluso sirvió hasta en un momento de inicios de la democracia darle los fondos a un intendente para que pueda pagar los sueldos. También estuvo administrada la Mutual Municipal con los aviones económicos propios de la realidad argentina. Bueno, y hoy tiene un sostenimiento bastante importante, donde la familia municipal se siente contenida en esa mutual, que a su vez tiene el logro de haber conseguido la primera en su historia, la primera farmacia sindical, es decir, eso no existía. Entonces, bueno, pero ¿qué ocurre? La ley de creación de OSER... Bueno, pongo un freno aquí para que lo podamos entender. En la línea de tiempo fue creada primero la Mutual Municipal de Concepción del Uruguay, casi 10 años después se crea el IOSPER, que en su creación dice salvo o respeta en definitiva la existencia de las obras sociales ya preexistentes, justamente como la Mutual Municipal. Así es. Bien, hasta ahí digamos, para que lo entendamos, ¿no? Concepción del Uruguay debe ser de las pocas ciudades, si no la única, que tiene una obra social municipal. Es la única. Es la única. Bien, y eso lo hace muy particular, obviamente. Exactamente. ¿No? Y sobre todo en esto, y ahora sí, ahora vamos a hablar de esto, porque entiendo que la OSER, la obra social de Entre Ríos, el proyecto del gobernador Rogelio Frigerio, y acá la pregunta, ¿en qué lugar quedaría la Mutual Municipal de Concepción del Uruguay? Ahora, en ningún lugar, directamente se debería disolver, así como está planteado. Cuando se presenta el proyecto original de la OSER, no tenía en cuenta esta preexistencia. Fue tal el reclamo, además de las manifestaciones que se hicieron en contra de la ley, pero el reclamo puntual, miren que si van por esta ley y queda tal cual, la Mutual Municipal deja de existir, que en el dictamen por el cual se logró llevar a sesión la semana pasada en el Senado el proyecto para ser tratado y que obtuvo por voto de la mayoría, es decir, los votos de Juntos por Entre Ríos, o sea, de lo que sería la oposición, porque la mayoría la tiene en senadores el justicialismo, sumado a 2 votos más del justicialismo, lograron tener que por mayoría se apruebe. Pero ¿cómo pudieron tratarlo? Porque hubo un dictamen previo. Ese dictamen facilitó la posibilidad de que pueda ser tratado en la sesión. ¿Y el dictamen qué decía? Incorporaba y reconocía en su artículo 19 a las mutuales preexistentes. Que hasta ahora es la única. Es la única. Ajá. Es decir, a la fecha de la sanción de la presente... Perdón. ¿La nombraba o generalizaba las preexistentes, aunque se sabe que es una sola? No, en términos generales se mencionaba como preexistente. ¿Qué decía el artículo? En el agregado que le hicieron, que por lo menos ahí solucionaba el problema que reconocía al momento de la sanción de la presente ley, dice, reconoce las preexistencias de, y ahí en este caso mutuales como la nuestra. Ajá. Con una particularidad, un punto y seguido, que ahí generaba otra controversia nueva, que decía que deberán hacerse cargo y generar un padrón para los jubilados, es decir, para los pasivos.
Ajá. Porque hasta el día de hoy, los que son empleados municipales y cuando se jubilan pasan a tener IOSPER directamente, no tienen la mutual municipal. Ajá. En la No mutual hay una municipal, caja jubilatoria. no, en la mutual municipal solamente están los activos. Ajá. Entonces, lo que generaba, bueno, otra discusión. Bueno, bárbaro, en el proyecto reconocen al menos, pero viene la discusión de qué pasa con los pasivos. Y bueno, y esa era la cuestión ahí. Van a la sesión del Senado el miércoles pasado, Sí. y un senador, luego de decir, bueno, van al tratamiento general y en particular, Vergara de Diamante propone in voce modificaciones a diferentes artículos de esa ley, del proyecto. Invoche quiere decir, lo De dijo palabra. abiertamente. Y avalaron el resto, avalaron, Ajá. bueno, por mayoría avalaron que eso pueda ser posible. ¿Y qué propuso? Y ahí propone borrar todo eso que en el dictamen de la comisión se había puesto, que por la cual se reconocía la preexistencia de la mutual, en este caso a la municipal, borraron todo un plumazo. Así que ahora todo volvió... Espera un poquito. Hablaste del senador Vergara, Exactamente. ¿no? El senador Diamante, el senador Vergara. Vamos a escucharlo en el momento en que hacía uso de la palabra en la cuestión administrativa, legal del Senado o de las cámaras legislativas, se llama in voce, o sea, a viva voz, y dijo, eso que el dictamen anterior a esta sesión dijo, yo propongo borrarlo. Veamos al senador Vergara. En el artículo 19 estamos sacando un párrafo que está vinculado a una situación particular de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, con lo cual se eliminaría la frase que dice: quedan exceptuados del presente artículo las municipalidades y comunas que a la fecha de la sanción de la presente ley tengan su obra social o mutual propia, la que deberán incorporar a su padrón los jubilados y pensionados de las municipalidades y comunas a las que pertenecen. Ese párrafo se eliminaría. En el artículo 19 estamos sacando un párrafo que está vinculado a una situación particular de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, con lo cual se eliminaría la frase que dice: quedan exceptuados del presente artículo las municipalidades y comunas que a la fecha de la sanción de la presente ley tengan su obra social o mutual propia. Ahí está, esa es la palabra a la que hacía referencia nuestro entrevistado, Juan Martín Garay, concejal de Concepción del Uruguay, un hombre que también ha sido responsable del área de gobierno de la gestión anterior de Martín Oliva en Concepción del Uruguay. Además es abogado, ¿no? ¿Esto es posible? Sí, es posible, el reglamento lo permite y a su vez avalado por el resto de los pares, por mayoría dijeron, modifíquese. Uh-huh. Lo que pone en gran riesgo y en situación a la mutual nuestra. Yo entiendo de que si de todo esa parte del articulado hubiesen borrado la mitad, que era la mitad final, que hablaba de los pasivos, y dejaba la parte de que reconocía las preexistencias, el problema estaba resuelto en función nuestra de la Municipalidad de Concepción del Uruguay y de la mutual municipal. Entonces se mantenía la preexistencia, el reconocimiento. Hoy eso no está. Así como se escuchó ahí, salió aprobado y así está en diputados, en las comisiones de diputados de la provincia de Entre Ríos. Hoy está siendo analizado en 3 comisiones de diputados. El lunes llegó a las comisiones y ya empezó su tratamiento. Sí. Van a obtener, ya tienen dictamen y esto se va a aprobar en la sesión de este viernes. Pasado mañana. Pasado mañana. ¿Con modificaciones? No, sin modificaciones. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene mayoría en diputados. Sí. Si en función nuestra o de alguna realidad modifican algún artículo de lo que llegó a diputados, por caso si fuese esto, que es lo que se necesitaría para que reconozcan la preexistencia de la mutual municipal, debería volver todo el proyecto nuevamente al Senado, como cámara revisora de lo que una cámara modificó. Me explico, porque tenemos un sistema bicameral en Entre Ríos, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Lo que ingresa por uno debe ser aprobado en una y pasar a la otra, y lo que se aprueba sin modificaciones se convierte en ley con la promulgación o el veto del gobernador. En este caso, si hacen alguna modificación, que es lo que necesitaríamos, esto debería volver a senadores. Pero eso no va a ocurrir.
porque perderían tiempo y la fecha de la intervención del IOSPER, que está intervenida, vence este 10 de junio. Entonces no dan los tiempos. Por ende, esto es grave porque este viernes va a salir aprobado en la Cámara de Diputados tal cual se encuentra hoy desde el Senado. Déjame entender todo lo que me estás diciendo. Eso quiere decir que cuando esto se apruebe, que es probable que se apruebe de esta manera, la mutual municipal tiene fecha de caducidad. Y exactamente, y corre el riesgo. ¿Es discutible? Sí, es discutible, y vamos a tener que hacer todos los planteos necesarios, pero pasamos a otra etapa ahora, totalmente distinta. Que es una etapa judicial. Sí, porque es una ley que no reconoce la preexistencia y por ende, ¿qué dice la ley? De igual manera que yo, pero todos los empleados de la provincia, estatales, ya sean municipales o de la provincia, deben venir a mí, yo soy el único prestador. Dice el OSER, como lo decía el IOSPER, sí. Con la diferencia que, más allá de mayores diferencias, con la diferencia que uno dice que reconoce la preexistencia por caso de lo que hace el IOSPER hoy, y el OSER no. Me quedé pensando en que el dictamen de senadores sí la reconocía. El dictamen sí reconocía y había una discusión luego, es decir, qué pasaba con los jubilados, y porque lo decía ahí, bueno, si la intención del senador Vergara era suprimir esa parte que generaba controversia, la parte de los jubilados, estaba perfecto, quedaba bien el artículo, pero no, decidió proponer en boche que se suprima totalmente y ahí ya está. Así que ahora tenemos, digamos, como particularidades y hasta blanco de críticas, 3 senadores. Las 2 senadoras justicialistas. Y el amigo Vergara de Diamante. Un pingazo para Concepción del Uruguay. Así que cuando ande por estos pagos lo vamos a declararse visitante ilustre. Bueno, no son buenas noticias para No, por supuesto. Hay 2 caminos de solución posible. O modifican el artículo 19 ahora en diputados, cosa que no lo van a hacer porque si modifican debería volver a senadores. O una vez aprobada la ley, hacer otra ley. Es decir, ley 1 crean el OSER, ley número 2 modifican la OSER en función de la... Con una excepción, digamos. Estableciendo la excepción del reconocimiento de la preexistente. Yo creo que es el único camino posible hoy si hay voluntad política. Me parece a mí, o no fue tenido en cuenta inmediatamente antes de pasar a diputados esta palabra de Vergara. Y bueno, era la sesión. En ese momento era digo porque hay un cambio para Concepción del Uruguay muy importante. Y bueno, sí, por supuesto. Y ahí en la sesión, con el voto de la mayoría, es decir, los 6 senadores del oficialismo, digo yo, porque es minoría, más 2 de la mayoría. Claro. Del bloque de la mayoría, es decir, quienes es oposición hoy día, bueno, obtuvieron la mayoría parlamentaria que se necesita para la aprobación. Es un poco entreverado el juego de palabras, pero... No, por eso yo traté de correrme de las cuestiones más administrativas o reglamentarias para poder entender esto. Ahora en diputados, el diputado uruguayense Yari Seiler también estuvo hablando acerca de esto. Así es. Incluso en la comisión, frente al interventor, tuvo bueno, en principio lo alertó acerca de esta situación. Y habrá hecho seguramente alguna propuesta. ¿Te quedás con nosotros si lo miramos? Sí.